Capítulo 7. Presidenta, presidenta. ¿Te ha cambiado estar al frente del gobierno? Sí, responde con mucha seguridad. Siempre cambia la visión, la responsabilidad, maduras en muchas cosas cuando tienes una responsabilidad tan importante. Porque la madurez no solamente es un asunto de edad, sino de enfrentarte a problemas y solucionarlos. Finalmente, los principios y la base de lo que eres está ahí, a menos que te marees y te vuelvas loco con el poder. Más bien lo veo como afrontar los problemas y madurar frente a ellos, hacerte más responsable. Sales a la calle, vas a actos en los cuales te ovacionan y te gritan, «Presidenta, ¿eso no te marea?» Claudia Sheinbaum ríe y dice de inmediato que no. Sigue. En mi mente, siempre, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, trabajé de asesora para poderme ayudar. Porque cuando entramos a la UNAM, los salarios al principio eran bajos y a veces había que tener tus 8 horas y otro apoyo para poder solventar los gastos de la casa. Pero mi primer puesto público importante, con gran responsabilidad, lo obtuve a los 38 años. Desde ahí tenía muy claro en mi cabeza, tal vez por ver a los gobernantes como ciudadana, que había que tener siempre los pies en la tierra, que no te podías marear y que mucha gente te buscaría por ser secretaria, no por ser Claudia Sheinbaum. Y ahora, con la gente es distinto. Es algo pues muy bonito, te llena el espíritu cuando la gente te abraza. Quiere decir que hay cariño, que algo has hecho bien. ¿Qué encierra para ti la frase «México está preparado para una presidenta»? Lo veo más como algo personal, como un logro social. Esta frase de romper el techo de cristal no me gusta mucho porque parece un esfuerzo individual. Una mujer que sale adelante, que rompe el techo de cristal. Sí, todo tiene que ver, los esfuerzos personales, no todo es social, pero creo que en lo que uno busca es que se cumplan los derechos de las mujeres, que las mujeres tengan acceso a todos sus derechos. Y entonces yo lo veo más bien como la lucha de las mujeres y también la cuarta transformación ha permitido que se visualice la mujer en el espacio público, cosa que a lo mejor antes no era así. Esto se lo oí por primera vez a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, de que en toda la historia de México hasta 2018 solo había habido 6 mujeres gobernadoras y que ahora gobernamos al mismo tiempo 9 mujeres. Entonces, claro que han cambiado las cosas. Lo tendría presente porque la primera fue la colimense Griselda Álvarez. Fue la primera exactamente. Y una mujer muy interesante, por cierto. Creo que se ha abierto esa posibilidad por la transformación. Entiendo que con tu idea de futuro tienes que ser cuidadosa, pero ¿qué harías distinto de lo que hace el presidente? O la misma pregunta de otro modo, ¿para qué quieres ser presidenta? Te diría 3 cosas. 1, quiero que continúe la transformación, un modelo de desarrollo de nuestro país que mire por los que menos tienen. Lo digo de esta manera, que fortalezca los grandes derechos del pueblo de México, de las mexicanas y los mexicanos, por eso hablo de la ciudad de derechos. Vivimos el movimiento estudiantil que se opuso a la idea de la educación como mercancía. Frente a eso siempre digo, los grandes derechos, a la educación, a la salud, a un salario digno, el derecho a la vivienda. Todos los mexicanos y mexicanas debemos tener esos derechos, cada uno con sus características propias. Yo quiero ese México. Siempre he luchado por ese México y quiero seguir luchando por ese México. 2, pienso que el hecho de que en mi vida haya tenido una historia de participar en la política para transformar la realidad y al mismo tiempo que haya sido científica, académica, me da una característica especial que creo que le hace bien al país. Lo tercero es la honestidad.
Creo que gobernar con ojos de mujer, pero de mujer honesta, tiene que seguir persistiendo en nuestro país. Coincido con el presidente en que la corrupción le ha hecho mucho daño a México y que no se puede regresar a un México con corrupción. Entonces, seguir luchando por ello, pues, es un gran anhelo. En 2024, ¿la corrupción seguirá siendo uno de los grandes problemas? Ya no. Lo que el presidente logró es que el poder no esté al servicio de la corrupción y de los grandes intereses. Esto que se dice de que se separó el poder económico del poder político es cierto. Ya no son los grandes intereses los que gobiernan, sino el interés superior del pueblo de México y de la nación. Eso cambió por completo, pero sí hay un riesgo de que eso regrese, y yo creo que hay que mantener eso por encima de todo. En su discurso de toma de posesión del segundo mandato, el presidente Lula dijo: "Nunca los ricos ganaron tanto. Nunca los pobres mejoraron tanto su nivel de vida. Por las cifras que vemos aquí, por ahí va la cosa. Hay elementos del modelo que permanecen pese al cambio político". Sí, aunque la última encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del INEGI muestra una reducción de las desigualdades, pequeña, pero sí muestra una disminución. Pero es cierto, ningún empresario en México se puede quejar de que se le impidió desarrollarse. Al contrario, muchos de ellos, por ejemplo, los que se dedicaban a ciertos sectores, con la pandemia crecieron más. Una virtud del modelo de López Obrador es la estabilidad económica y financiera del país. Mucha disciplina financiera, y eso le ha dado una estabilidad enorme a México. Imagínate que en estas condiciones de inflación internacional viviéramos una devaluación del peso. Sería terrible. Y no, al revés, hay una apreciación del peso increíble, pero es cierto que no ha habido, para grandes empresarios, no ha habido una limitación, y lo único es que tienen que pagar impuestos. ¿Una transformación profunda es posible sin una reforma fiscal? Sí, le pedí a Raquel Buenrostro, con quien me llevo muy bien y es buena amiga, y a Pablo Gómez, que me ayudaran a revisar qué tanto más hay en el pago de impuestos en el contexto actual del régimen fiscal. Raquel me dice que todavía hay una cancha y Pablo también. Le pregunté a Raquel de qué tamaño es el margen, porque supongamos que yo quiero hacer en el país lo que hice aquí con las becas de los niños y las niñas. Serían otros 300,000 millones de pesos, similar al apoyo que se da a los adultos mayores. Hay que hacer las cuentas y tengo ahí un equipo que me está ayudando en eso. Claudia debe ser candidata de la izquierda, no solo de Morena y de López Obrador. ¿Te parece válida esa afirmación? Sí, uno gobierna para todos y para todas. ¿En qué sentido de la izquierda? Pues en el sentido que te diría que es para mí la izquierda hoy, porque después de la caída del muro de Berlín, muchas cosas han cambiado en el mundo. Pero creo que el sentido de izquierda tiene que ver, número uno, con asumir la construcción de los grandes derechos del pueblo y por ello la importancia del Estado, en el sentido de garantizar esos derechos. Segundo, la izquierda democrática, porque también hay izquierdas autoritarias, y yo creo en la democracia, y creo que la democracia puede seguirse profundizando y al mismo tiempo el bienestar de la gente. Esta idea de que la riqueza va a permear a partir del mercado ha demostrado que es falsa. Entonces tiene que haber una garantía del buen vivir de la gente. Eso para mí es la izquierda. Y por otro lado, pues la reivindicación de lo que ha sido la historia de México a partir de las luchas sociales. AMLO habla de la Cuarta Transformación, refiriéndose a las tres anteriores que consolidan a la nación y al Estado mexicano, pero yo creo que también hay que reivindicar muchas otras luchas que construyeron el México democrático fuera del autoritarismo. A mí me gustó ahora el Día de la Bandera, que el presidente se refiriera a Díaz Ordaz,
porque sí es distinto. Nosotros reivindicamos que se acabe con la discriminación, el racismo, el clasismo, que es parte de la concepción de la derecha, desde el fascismo hasta la derecha mexicana, que es profundamente clasista. Eso es reivindicar, ser de izquierda. Sheinbaum se refiere a la evocación que hizo el presidente López Obrador en la ceremonia del 24 de febrero, cuando recordó que en 1968 el ingeniero Heberto Castillo dio el grito de independencia en Ciudad Universitaria, con los vivas a los héroes y la lectura de un texto en contra del autoritarismo del gobierno. Junto a él, otro dirigente de ese movimiento estudiantil enarbolaba una bandera nacional. Por cierto, este hecho enardeció a Díaz Ordaz porque, como se advierte en sus memorias, se refiere al ingeniero Heberto Castillo de manera peyorativa, llamándole el presidentito. Lo peor fue que, más allá de su intolerancia, ordenó la toma militar de Ciudad Universitaria, y el 2 de octubre los miembros del Estado Mayor Presidencial encabezaron la terrible represión de Tlatelolco. La revolución que le tocó a tu generación fue la sandinista. ¿Qué te causa ahora lo que ocurre en Nicaragua? Es una pena. La verdad, creo que más allá de la política exterior mexicana, cuando hay autoritarismo no se es democrático, no se es de izquierda al final. Pero, además, contra todos sus compañeros, esto de que tratas peor a tus amigos. También a lo mejor la gente se transforma, no sé si en la misma persona o el poder la transformó. Como la frase del presidente, que es muy cierta: cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. ¿Fracasó la transición mexicana y tenemos que ir a otra cosa? Creo que más bien lo que fue un fracaso para mucha gente fue suponer que esos cambios iban a ser cambios profundos en el país. Y sí lo fueron, para desgracia de México, con la guerra contra el narcotráfico. Creo que el Instituto Nacional Electoral ha sido importante, tener un organismo autónomo y que no sea la Secretaría de Gobernación. Por supuesto que es un cambio importante por el que todos luchamos. El problema es cuando hay élites que se consideran las que generaron esa transición. Cuando finalmente ese grupo, particularmente el de Woldenberg, el de Aguilar Camín, de Rolando Cordera, que algún tiempo se acercó y ahora para nada siempre estuvo cerca del poder. Recuerdo perfectamente cómo en 88, y luego cuando se funda el PRD, y que todos hablábamos de fraude electoral, porque fue un fraude contra el ingeniero Cárdenas y lo que era en ese momento la ruptura frente al modelo neoliberal. Sacan un desplegado y dicen, a ver, quién sabe si hubo fraude electoral, y aquí tiene que haber reconciliación. Creo que esa vez usaron esa palabra o algo parecido, y de ahí no se separaron, porque con los gobiernos panistas también estuvieron cerca. Tenían negocios, pero también el oído del poder que mucho les importaba. Sí, por eso les dice el presidente a los intelectuales orgánicos. Hay intelectuales orgánicos de otro lado, tiene una gran discusión eso. Pero ellos se sentían los intelectuales con mayúsculas y los poseedores de la verdad absoluta y los poseedores de la transición a la democracia, y al final se convirtieron en una élite que no quiere dejar las instituciones de las que se apoderaron, como el INE. Y pues no, el INE no es patrimonio de nadie, es un patrimonio en todo caso del pueblo, porque es una institución democrática o que busca la democracia. Entonces, el problema es que se enriquecieron además con recursos públicos. Esta cosa de que se quieran liquidar con no sé cuántos millones y con qué derecho, aparte de que han ganado 350,000 pesos mensuales y tus bonos y todo lo demás. Aparte, te quieres ir liquidado con recursos que son de la gente. ¿Más defensores de la meritocracia que de la democracia? Ándale,
tal cual, estoy de acuerdo. No sé si decir que fracasó la transición, pero cambiaron las cosas en 2018, porque ahí sí hubo una transformación, antes no. Antes hubo un cambio de partido, pero no hubo un cambio ni de modelo ni de nada. Y la traición de Fox con el desafuero, una traición a la democracia. Él llega supuestamente por una transición donde la gente vota por acabar con el PRI, y luego cuando ve que evidentemente Andrés Manuel iba a ser el próximo presidente, pues traiciona lo que supuestamente se había logrado. Ahí está 2006, con los mismos intelectuales asustados por el movimiento contra el fraude. Dice Roger Bartra que el obradorismo es un movimiento populista de signo reaccionario, que no tiene nada de izquierda. Tendría que demostrarlo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los argumentos? Que solamente hay izquierda en términos retóricos y en la evocación de figuras de la historia y en una colección de frases, pero que en los hechos hay una política que conserva todas las maldades neoliberales y sigue funcionando con las viejas élites. Pienso en Alfonso Romo y otros. Pues sí, pero él, ¿con quién está aliado? Con Claudio X González. Sí hay contradicción, pues es en él mismo. O sea, nadie dice que no puedas tener críticas al gobierno de AMLO. Son válidas y qué bueno que las haya. El problema es cuando tus críticas están aliadas a lo peor de la derecha. Entonces, ¿cómo dices que no es de izquierda cuando eres aliado de alguien que ha luchado en contra de la democracia? A veces hacen recordar a algunos intelectuales brasileños enojados porque el resto de América Latina Lula fuese considerado de izquierda. ¿Cuál es su ideal? Habría que preguntarles. Si él es de izquierda, ¿por qué se juntan los polos y acaban viniendo a una marcha con Beatriz Pajés como oradora? Con ese discurso es casi fascista y mentirosa. ¿Cómo la eliges como principal oradora? ¿Alguna autocrítica, algo que se debió hacer en el gobierno de la Ciudad de México, que se pudo haber hecho mejor o que dejarás pendiente a quien te suceda? En alguna entrevista dijiste que has cumplido 92 de 97 compromisos. Antes de responder, a diferencia de otras preguntas, hace una pausa. Retoma con una muletilla. A ver, que quizá le venga de sus tiempos de profesora universitaria 2 palabras de alguien que va a comenzar a dar una explicación y que repite con mucha frecuencia. A ver, hemos vivido una crisis muy fuerte en el tema del agua. Entonces, lo que nos propusimos. Te lo voy a dar en números. Mi objetivo era, así con números, quitar de las fugas 2 metros cúbicos por segundo para poder dotar a Iztapalapa y Tlalpan principalmente o al oriente con más agua. Esa agua que se fuera para allá y mejorar la distribución. Entonces hicimos un programa de sectorización, de control de fugas, de medición, también mucho más complejo de lo que nos imaginábamos, con muchísimos problemas, pero finalmente ahí va ese programa. Y resulta que por la sequía tenemos 2.5 metros cúbicos por segundo menos. Es decir, estamos recibiendo menos agua de la que recibíamos en el 2018. Entonces, lo que pudimos hacer, pues en realidad no se ve reflejado en más agua para el oriente. Un poquito más, porque sí hay más, con datos y todo, pero no como hubiéramos querido, que era cumplir con que diario la gente tuviera agua. Creo que uno de los grandes pendientes para la zona metropolitana sigue siendo el agua. Ya ahora, con más conocimiento de causa, creo que podemos dejar al siguiente jefe de gobierno un programa muy bien armado. Nos faltan varias obras metropolitanas que estamos haciendo que nos vayan a ayudar bastante y le van a tocar ya los beneficios al que llegue. Pero uno de los grandes temas del agua, quizá yo creo que es el tema técnico y social más complejo de la ciudad, más que la seguridad. Cuando elegiste el lema
de ciudad innovadora y de derechos fue una manera de establecer un puente entre buscar una conexión entre tu carrera científica y el ejercicio de gobierno? Sí, tal cual. Y yo creo que también, porque innovación no solo es tecnología, son muchas otras cosas. No solo, pero sí. Esa era la idea, ciencia y derechos. Algunos dicen que a los científicos les hace falta sensibilidad, saber llegar a la gente. Ahí sí no, yo vengo del movimiento social. Todas las encuestas te dan ventaja, pero es mayor cuando la pregunta es quién es más cercana a la gente. Pues sí, porque para mí es natural. Lo que más disfruto es estar con la gente, oír, escuchar. De hecho, cuando hacen peticiones, a veces las apunto yo en mi celular. Por ejemplo, cuando son temas muy graves, como cuando una mujer dice, es que estoy viviendo violencia en mi casa. En vez de pasar el papelito a los compañeros que me ayudan, lo apunto y lo mando directo para su atención. O temas como que me despojaron de mi casa, los atiendo personalmente. Disfruto mucho estar cerca de la gente. Digamos, si uno pensara lo que le falta a Claudia es más experiencia en la política, porque no viene de ahí, pues digo, ya viví la jefatura de gobierno, ya sé en qué no hicimos bien las cosas, en qué las podríamos haber hecho mejor. El feminismo. En estos días vi que Clara Brugada retomó la frase, ¿la transformación será feminista o no será? Sí, pero también hay la consideración de parte del principal líder del movimiento, el presidente López Obrador, de que movimientos como el feminismo o el ambientalismo son de una importancia secundaria. Más que secundaria, yo sí creo que tú no puedes ser feminista o ambientalista y pensar que eso te va a llevar a la transformación del país. Por supuesto que son demandas que hay que reivindicar y por supuesto que todos estamos de acuerdo en que las mujeres tengan derechos, pero no es lo único. Como era antes, que te decían los viejos comunistas, primero el proletariado y luego las mujeres. Pues no, todo va junto y no puede ir aislado.